En la tabla 3 observamos la variable zona de residencia, donde la mayoría de los trabajadores vive en la zona sur de Lima, lo cual se explica por qué la sede principal de la empresa se encuentra en esa zona. En la tabla 4 vemos la variable género, donde se aprecia que la mayoría de los participantes son mujeres, lo que indica una mayor presencia femenina en el personal de la empresa. En la tabla 5, sobre generación por edad, se destaca que la mayoría pertenece a la generación millennial, es decir, que son trabajadores jóvenes entre 25 y 40 años, lo que refleja una fuerza laboral moderna y dinámica. En la tabla 6, correspondiente al estado civil, se observa que la mayoría de los trabajadores se encuentra soltera, mientras que un porcentaje menor está casado. Y finalmente, en la tabla 7, se muestran las horas de trabajo al día, donde se encontró que la misma cantidad de trabajadores labora entre 8 y 12 horas, evidenciando dos jornadas predominantes dentro de la empresa, lo cual estos resultados nos permiten conocer mejor la comprensión del personal de CAPE Ingeniería Logística, una población mayoritariamente joven, femenina, soltera y residente en Lima Sur, con horarios de trabajo que varían entre 8 y 12 horas diarias. A continuación presentaremos el gráfico de barras que representa la variable sociodemográfica zona de residencia. En este gráfico podemos observar que el porcentaje de residencia de los colaboradores más alto proviene de Lima Sur con un 82%. Esto puede ser debido a que la encuesta se realizó en la planta principal que se ubica en Lima Sur. A continuación presentamos el gráfico de barras que representa la variable sociodemográfica tipo de género. En este gráfico podemos observar que el porcentaje de género femenino es superior al masculino con un 64%. A continuación presentaremos el gráfico de barras que representa la variable sociodemográfica generación por edad. En este gráfico podemos observar que la generación de millennials es superior a todos con un 55%. A continuación presentaremos el gráfico que representa la variable sociodemográfica estado civil. En este gráfico podemos observar que los colaboradores se encuentran solteros con un 48%, a diferencia de los casados, que es un porcentaje ligeramente inferior. A continuación presentaremos el gráfico de barras que representa la variable sociodemográfica horas de trabajo. En este gráfico podemos observar que el mayor porcentaje de horas trabajadas es de 8 y 12 horas, con un porcentaje de 32% respectivamente. Yo continuaré con la explicación de los resultados enfocándome en el análisis de las medidas de tendencia central. Estos son nuestros resultados de tendencia. Aquí observamos que el promedio de horas trabajadas o media es de 8.8 horas. Este valor se sitúa muy cerca de la jornada estándar, de 8 horas. Sin embargo, al examinar el valor central de la distribución, la mediana, esta se ubica precisamente en 8 horas. Esto nos indica que la mitad de los encuestados trabaja 8 horas o menos, mientras que la otra mitad trabaja 8 horas a más. El hallazgo más importante y el punto focal de nuestro análisis es la moda, que presenta un comportamiento bimodal, con dos valores que se repiten con mayor frecuencia. Aquí tenemos lo que son las 8 horas y 12 horas. Esto demuestra que la población estudiada no sigue un solo patrón, sino que se divide en dos grandes segmentos. Uno que se adhiere a la jornada estándar de 8 horas y el otro que trabaja una jornada significativamente más extendida de 12 horas. La existencia de esta doble concentración es un indicador crucial que confirma que la distribución de las horas trabajadas no es uniforme, sino que revela dos patrones muy definidos. Para evaluar qué tan variables son estas jornadas en su conjunto, cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo soy Emily Calderón y voy a exponer respecto a las medidas de dispersión. Aquí vamos a usar los datos de una
tabla de Excel de las horas de trabajo y sus frecuencias. A partir de ella vamos a calcular 4, que es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Estas medidas nos van a llegar a permitir saber qué tanto varían las horas de trabajo dentro del grupo seleccionado. Iniciamos con el rango. Aquí vamos a identificar el valor máximo y el valor mínimo y ambos se van a restar. Siendo el máximo 12 y el mínimo 12, va a haber una diferencia de 12 horas, en el cual me indica que es una diferencia del número de horas. Luego vamos a seguir con el segundo, que es la desviación media. Primero vamos a calcular la media multiplicando el valor de XI por su frecuencia, que es FI. Se va a sumar todo, se va a dividir entre el total de los datos, que es un total de n que es igual a 44, y la medida va a ser de 8,79 horas. Luego a cada valor de esto se le va a restar la media y toma su valor absoluto y se va a multiplicar por la frecuencia. La suma de todos estos resultados se va a dividir entre n que es igual a 44 y va a salir un total de una desviación media de 2,32. La desviación media va a mostrar cuánto se aleja cada dato del promedio. El número 3, que es la varianza, tenemos una varianza poblacional. En este caso se va a elevar el cuadro donde es xi menos x, se va a multiplicar por la frecuencia y se va a sumar todo. Las sumatorias de esto sería 138.000 y vamos a aplicar la fórmula de la varianza poblacional, en el cual el número de 138.000 se va a dividir entre el total de n que es igual a 44 y va a salir 3,14. Esto quiere decir de que la media muestra la dispersión considerando valores elevados al cuadro. Y por último, el número 4, que es la desviación estándar. Finalmente, solamente se extrae la raíz cuadrada de la varianza, en el cual es un total de 1,77. Esta medida es muy usada porque vuelve a los valores la misma unidad que los datos en original, quiere decir respecto a las horas. Bien, ahora vamos a calcular el coeficiente de asimetría. En la columna A tenemos nuestra XI, que vendría a ser las horas de trabajo. En la columna B tenemos nuestra frecuencia absoluta y tenemos un total de 44, que sería nuestra N. Ahora, para calcular la media o el promedio, multiplicamos nuestra XI por nuestra FI. El resultado nos sale 392. Ese 392 lo dividimos entre 44, nos sale una media de 8,90. Esa media lo colocamos a todos en la columna F. Ahora dividimos nuestra X menos nuestra media en la columna G. Ahora en la columna H ese resultado lo elevamos al cubo. Ahora ese mismo resultado en la columna I lo multiplicamos por nuestra FI. Y en la columna J nuestra XI menos la media lo elevamos al cuadrado. Tenemos en la columna I la suma total de menos 612,79 y en la columna J la suma total de 142,438. Ahora, para calcular la simetría, primero tenemos que calcular nuestra varianza. Para calcular la varianza hacemos la división de 142,438 entre 44 menos 1, nos sale 3,3125. Y ahora para calcular la desviación estándar, ese resultado le sacamos raíz cuadrada, tenemos un total de 1,82. Ahora, para calcular la simetría, hacemos la división menos 692,79 entre 44 por 1,82 elevado al cubo. Tenemos una simetría negativa de menos 2,31. Eso se interpreta de que significa de que la mayoría de los empleados trabajan muchas horas en valores altos y hay pocos empleados con jornadas cortas. Según el gráfico, tiene una tendencia hacia la izquierda, como se puede apreciar acá. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alberto Chumioca Meneses, de la cual hoy día hablaremos sobre el cálculo de la kurtosis en estadística, utilizando este conjunto de datos que tenemos en la tabla. La kurtosis nos sirve para conocer la forma de la distribución de los datos. En este caso nos vamos a apoyar en un formato de Excel, por lo tanto tendríamos que poner algunos datos. Es XI media, XI menos media, pero entre paréntesis, y entre paréntesis x1 menos media, ¿no? Cierro paréntesis y elevado al cuadrado. Por lo tanto, al final tendríamos que poner la media, la n, la desviación y la k.
¿no? Y al costado tendríamos que poner lo que es la suma total, ¿no? Y en este caso miraríamos varios puntos, ¿no? El primer punto es la columna están los valores de la variable, ¿no? Que van desde el 0 hasta el 12. La media o promedio de estos datos es 6. También tenemos que calcular la desviación estándar, que en este caso es de 3.8944. Paso número 2 es calcular xy media elevado al cuadrado. Luego restamos a cada valor su media, elevamos esa diferencia a la cuarta potencia y sumamos todos esos resultados. La suma total nos da de 4.550. Paso número 3. Con esos datos aplicamos la fórmula de la kurtosis, ¿no? Como vemos en la pantalla hay una fórmula, ¿no? Que es K igual a entre paréntesis xy menos x cierra paréntesis elevado al cuadrado, ¿no? Sobre ns elevado al cuadrado, ¿no? Menos 3. Donde n es igual a 13n, ¿no? Es la cantidad de los datos. ns es la división estándar y el numerador es la suma que obtuvimos, ¿no? Que es de 4.550. Paso número 4, reemplazamos, ¿no? Los valores en la fórmula y el resultado nos da una kurtosis que es de menos 1.478, ¿no? Paso 5, con el valor de la kurtosis es menor que 0, decimos que la distribución es platicúrtica. Esto significa que los datos están más dispersos y aplanados, ¿no? Que una distribución normal. Es decir, no hay muchos valores concentrados cerca de la media. En conclusión, la kurtosis nos muestra que en este conjunto de datos los valores están bastante distribuidos y no concentrados alrededor del promedio. Por eso la forma del gráfico sería más plana en el centro.